365 días al encuentro con la palabra de Dios. Día 16. Ven, Espíritu Santo, luz y gozo, amor que en tus incendios nos abrazas. Renueva el alma de este pueblo tuyo, que por mis labios canta tu alabanza. En sus fatigas diarias sé descanso, en su lucha tenaz vigor y gracia. Haz germinar la caridad del Padre, que engendra flores y que quema zarzas. Ven, amor que iluminas el camino, compañero divino de las almas. Ven con tu viento a sacudir al mundo y a abrir nuevos senderos de esperanza. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia para darle muerte, porque decían: no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania, comiendo en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume de nardo puro, y rompiendo el frasco, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos de los que estaban allí se indignaron y comentaban entre sí: ¿para qué este derroche de perfume? Se hubiera podido vender por más de 300 denarios para repartir el dinero entre los pobres. Y la criticaban. Pero Jesús dijo: déjenla. ¿Por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tendrán siempre con ustedes y podrán hacerles bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que podía, ungió mi cuerpo anticipadamente para la sepultura. Les aseguro que allí donde se proclame la buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárenos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús llegó con los 12, y mientras estaban comiendo dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo? Él les respondió: es uno de los 12, uno que se sirve de la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias
y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar, porque dice la Escritura: Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Jesús le respondió: Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Y decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera 1 hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras. Al regresar, los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Volvió por 3ª vez y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía, cuando se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal: Es aquel a quien voy a besar, deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó, se le acercó y le dijo: Maestro, y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús les dijo: Como si fuera un bandido, han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes, enseñando en el templo, y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven, envuelto solamente con una sábana, y lo sujetaron. Pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo había seguido de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los servidores, calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios no concordaban. Algunos declaraban falsamente contra Jesús:
Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días volveré a construir otro que no será hecho por la mano del hombre. Pero tampoco en esto concordaban sus declaraciones. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús: ¿no respondes nada a lo que éstos atestiguan contra ti? Él permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente: ¿eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: así, yo lo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después, algunos comenzaron a escupirlo y, tapándole el rostro, lo golpeaban, mientras le decían: «¡Profetiza!». Y también los servidores le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Él lo negó diciendo: «No sé nada, no entiendo de qué estás hablando». Luego salió del vestíbulo. La sirvienta, al verlo, volvió a decir a los presentes: «Este es uno de ellos», pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro: «Seguro que eres uno de ellos, porque tú también eres Galileo». Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaban hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado 3 veces». Y se puso a llorar. Del libro del Génesis, capítulo 31. Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo: «Jacob se ha apoderado de todos los bienes de nuestro padre y a expensas de él ha conseguido toda esta riqueza». Y también advirtió que la actitud de Labán para con él ya no era la misma de antes. Entonces el Señor le dijo: «Vuelve a la tierra de tus padres y de tu familia, y yo estaré contigo». Jacob mandó llamar a Raquel y a Lía para que fueran a encontrarse con él en el campo donde estaba el rebaño, y le dijo: «He advertido que el padre de ustedes ya no se comporta conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que yo puse todo mi empeño en servir a mi suegro. Sin embargo, él se ha burlado de mí y ha cambiado 10 veces mi salario. Pero Dios no le ha permitido que me hiciera ningún mal. Si él establecía: los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño tenía crías manchadas. Y si él decía: los animales rayados serán tu paga, todo el rebaño tenía crías rayadas. Así Dios lo despojó de su ganado y me lo dio a mí. Una vez, durante el periodo en que el rebaño entra en celo, yo tuve un sueño. De pronto vi que los chivos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o moteados. Y en el sueño, el ángel de Dios me llamó: «Jacob». «Aquí estoy», le respondí. Entonces él me dijo: «Fíjate bien, todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados, porque yo me he dado cuenta de todo lo que te hizo Labán. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, allí donde tú ungiste una piedra conmemorativa y me hiciste un voto. Ahora levántate, sal de este país y regresa a tu tierra natal».
Raquel y Lía le respondieron diciendo: ¿Tenemos todavía una parte y una herencia en la casa de nuestro padre? ¿Acaso no nos ha tratado como extrañas? No solo nos ha vendido, sino que además se ha gastado el dinero que recibió de nosotras. Sí, toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Procede como Dios te lo ha ordenado. Inmediatamente Jacob hizo montar en los camellos a sus hijos y a sus mujeres, y se llevó todo su ganado y todos sus bienes, el ganado de su propiedad que había adquirido en Padán Aram, para ir a la tierra de Canaán, donde se encontraba Isaac, su padre. Como Labán estaba ausente, esquilando sus ovejas, Raquel se adueñó de los ídolos familiares que pertenecían a su padre, y Jacob engañó a Labán el arameo, porque huyó sin decirle una palabra. Así escapó Jacob con todo lo que tenía, y apenas estuvo al otro lado del Éufrates, se dirigió hacia la montaña de Galaad. Al tercer día, notificaron a Labán que Jacob había huido. Labán reunió a sus parientes y lo persiguió durante 7 días hasta que al fin lo alcanzó en la montaña de Galaad. Pero esa misma noche, Dios apareció en sueños a Labán, el arameo, y le dijo: Cuidado con entrometerse para nada en los asuntos de Jacob. Cuando Labán alcanzó a Jacob, éste había instalado su campamento en la montaña. Labán, por su parte, acampó en la montaña de Galaad. Labán dijo entonces a Jacob: ¿Qué has hecho? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué has huido ocultamente y me has engañado? Si me hubieras avisado, yo te habría despedido con una fiesta, con cantos y con música de tambores y liras. Pero tú ni siquiera me has permitido saludar con un beso a mis nietos y a mis hijas. Realmente te has comportado como un insensato. Yo tengo poder suficiente para hacerles una mala jugada a todos ustedes. Sin embargo, ayer por la noche, el Dios de tu padre me dijo: Cuidado con entrometerte para nada en los asuntos de Jacob. De todas maneras, está bien, tú te has ido porque añorabas tu casa paterna. Pero, ¿por qué robaste mis dioses? Yo estaba atemorizado, respondió Jacob a Labán, pensando que podías quitarme a tus hijas. Y en lo que respecta a tus dioses, si llegas a encontrarlos en poder de alguno de nosotros, eso no quedará con vida. Revisa bien, en presencia de nuestros hermanos, a ver si hay aquí algo que te pertenece y llévatelo. Por supuesto, Jacob ignoraba que Raquel los había robado. Labán entró en la carpa de Jacob, en la de Lía y en la de las 2 esclavas y no encontró nada. Al salir de la carpa de Lía, entró en la de Raquel. Pero Raquel había tomado los ídolos, los había guardado en la montura del camello y se había sentado encima de ellos. Después que Labán registró toda la carpa sin obtener ningún resultado, Raquel dijo a su padre: Que mi señor no lo tome a mal, pero no puedo ponerme de pie ante él, porque me sucede lo que es habitual en las mujeres. Y por más que buscó, no logró encontrar los ídolos. Jacob se llenó de indignación y reprochó a Labán diciéndole: ¿Qué delito o falta he cometido para que me acoses de esa manera? Acabas de registrar todas mis cosas y no has encontrado un solo objeto que te pertenezca. Si lo has encontrado, colócalo aquí, delante de tu gente y de la mía, y que ellos decidan quién de nosotros tiene razón. En los 20 años que estuve contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron y jamás me comí los carneros de tu rebaño. Nunca te llevé un animal despedazado por las fieras. Yo mismo debía reparar la pérdida, porque tú me reclamabas lo que había sido robado tanto de día como de noche. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. De los 20 años que pasé en tu casa,
14 trabajé por tus 2 hijas y 6 por tu rebaño, y tú me cambiaste el salario 10 veces. Y si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el terror de Isaac, no hubiera estado de mi parte, me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi opresión y mi fatiga, y ayer por la noche pronunció su fallo. Labán replicó a Jacob: estas mujeres son mis hijas, y estos muchachos mis nietos, y también es mío el rebaño. Todo lo que ves me pertenece, pero ¿qué puedo hacer ahora contra mis hijas y mis nietos? Por eso, hagamos una alianza, y que haya un testigo entre tú y yo. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como piedra conmemorativa. Labán, por su parte, dijo a sus hermanos: recojan unas piedras. Ellos las recogieron, las amontonaron y comieron allí sobre el montón de piedras. Y Labán le puso el nombre de Yegar Sahadutá, mientras que Jacob lo llamó Galed. Después Labán declaró: este montón de piedras será siempre un testigo entre tú y yo, como lo es ahora. Por eso lo llamó Galed. Además, le puso el nombre de Mizpá, porque dijo: que el Señor nos vigile a los dos cuando estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o te unes a otras mujeres, además de ellas, aunque no haya nadie entre nosotros, recuerda que Dios está como testigo entre tú y yo. Luego añadió: mira este montón de piedras y mira la piedra conmemorativa que yo erigí entre tú y yo. Una y otra cosa serán testigos de que ninguno de los dos iremos más allá de este montón de piedras y de esta piedra conmemorativa con malas intenciones. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. Entonces Jacob prestó un juramento por el terror de Isaac. Luego ofreció un sacrificio sobre la montaña e invitó a sus hermanos a participar del banquete. Ellos comieron y pasaron la noche en la montaña. Del libro del Génesis, capítulo 32. A la madrugada del día siguiente, Labán abrazó a sus nietos y a sus hijas, los bendijo y regresó a su casa. Mientras que Jacob prosiguió su camino, de pronto le salieron al paso unos ángeles de Dios. Al verlos, Jacob exclamó: este es un campamento de Dios. Por eso dio a ese lugar el nombre de Mahanaim. Después, Jacob envió unos mensajeros a su hermano Esaú, que vivía en la región de Seir, en las estepas de Edom, dándoles esta orden: digan a mi señor Esaú, así habla tu servidor Jacob. Fui a pasar un tiempo en la casa de Labán, y me quedé allí hasta ahora. Poseo bueyes, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Mando a informar de esto a mi señor, con la esperanza de que me reciba amigablemente. Pero los mensajeros regresaron con esta noticia: fuimos a ver a tu hermano Esaú, y ahora viene a tu encuentro acompañado de 400 hombres. Jacob sintió un gran temor y se llenó de angustia. Entonces dividió a la gente que lo acompañaba en 2 grupos, y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, porque pensó: si Esaú acomete contra uno de los grupos y lo destruye, el otro quedará salvo. Después pronunció esta oración: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste: regresa a tu tierra natal y seré bondadoso contigo. Yo soy indigno de las gracias con que has favorecido constantemente a tu servidor, porque cuando crucé el Jordán no tenía nada más que mi bastón, y ahora he podido formar 2 campamentos. Te ruego que me libres de la amenaza de mi hermano Esaú, porque tengo miedo de que él venga y nos destruya, sin perdonar a nadie. Tú mismo has afirmado: yo seré bondadoso contigo, y haré que tu descendencia sea una multitud incontable como la arena del mar. Después de pasar la noche en aquel lugar, Jacob tomó una parte de los bienes que tenía a mano,
para enviarlos como obsequio a su hermano Esaú. Eran 200 cabras y 20 chivos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 asnos. Luego confió a sus servidores cada manada por separado, y les dijo: sigan adelante, pero dejen un espacio libre entre una manada y la otra. Y al que iba al frente le dio esta orden: cuando mi hermano Esaú te salga al paso y te pregunte: ¿quién es tu patrón? ¿A dónde vas? ¿Y quién es el dueño de todo eso que está delante de ti? Tú le responderás: todo esto pertenece a tu servidor Jacob. Es un regalo que él envía a mi señor Esaú. Detrás de nosotros viene él personalmente. Jacob dio esa misma orden al segundo y al tercero y a todos los demás que iban detrás de las manadas, diciéndoles: cuando se encuentren con mi hermano Esaú, díganle todo esto, y tengan cuidado de añadir: detrás de nosotros viene tu servidor Jacob personalmente, porque pensaba: lo aplacaré con los regalos que me preceden y después me presentaré yo. Tal vez así me reciba bien. Y aquella noche Jacob permaneció en el campamento, mientras sus regalos iban delante de él. Aquella noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 sirvientas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Yaboc. Después que los hizo cruzar el torrente, pasó también todas sus posesiones. Entonces se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Al ver que no podía dominar a Jacob, lo golpeó en la articulación del fémur, y el fémur de Jacob se dislocó mientras luchaban. Luego dijo: déjame partir, porque ya está amaneciendo. Pero Jacob replicó: no te soltaré si antes no me bendices. El otro le preguntó: ¿cómo te llamas? Jacob respondió. Él añadió: en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob le rogó: por favor, dime tu nombre. Pero él respondió: ¿cómo te atreves a preguntar mi nombre? Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar con el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y he salido con vida. Mientras atravesaba Peniel, el sol comenzó a brillar y Jacob iba rengueando del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta el presente el nervio ciático que está en la articulación del fémur, porque Jacob fue tocado en la articulación del fémur, en el nervio ciático.